Sí, buenas, Dios te bendiga en gran manera. En esta oportunidad tenemos un momento muy especial y es que hoy exactamente en el tiempo de Dios nace el podcast Hombres de Dios. Y nada más y nada menos tengo conmigo a un hombre de Dios, gloria a Dios, al cual apreciamos mucho, amamos de todo corazón, mi esposa y yo, quien es nuestro pastor Adolfo de la Garza, pastor general en Central Park, Iglesia de Dios. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, hermano Fausto, gloria a Dios. Es un privilegio, pastor, poder tenerlo aquí en este podcast y que usted sea el anfitrión, que nuestro pastor sea el anfitrión de esto que Dios puso en mi corazón y en el corazón de mi esposa, para traer hombres de Dios que puedan traer una palabra y las personas puedan recibirla a través de la experiencia que ustedes tienen con el Señor. Pastor, ¿cómo nace esto? ¿Cómo usted nace? ¿Nació usted en el Evangelio? ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo? Mi hermano Fausto, primero que todo, gracias por la oportunidad que me dan de estar con ustedes en este bonito podcast, gran programa, y bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Y que Dios sea propicio y Dios sea de bendición a sus vidas a través de nuestro testimonio y de nuestra participación en esta ocasión. Yo llegué al Evangelio directamente por mis padres porque ellos ya conocían al Señor desde su juventud y ellos llegaron al pastorado. Mi padre y mi madre juntos fueron llamados al ministerio a pastorear desde muy temprano en sus vidas. Al estar recién casados, Dios los mandó a una ciudad que se llama Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, aquí al cruzar la frontera en el sur de Texas. Y pues ahí fuimos naciendo la mayoría de mis hermanos, crecimos conociendo el Evangelio, pero como dijo alguien por allí, nacimos en el Evangelio, pero llegó el momento en que el Evangelio nació en nosotros. Wow. Y eso cambió nuestras vidas, verdaderamente. Gloria a Dios. Amén. Entonces usted vino como resultado de que su padre ya estaba en el Evangelio, usted nace dentro del Evangelio. Amén. Y usted nunca ha salido del Evangelio con todo, usted siempre ha permanecido, no se ha tomado un descanso, como dicen muchos, yo me fui pero regresé, etcétera. ¿Ha sucedido eso en su vida? No, hermano, Dios me libre. Conocí el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, conocí el poder de Dios desde muy temprano en mi vida, lo pude discernir, lo pude entender. De hecho, no tengo memoria cuando yo dije, Señor, ven a mi corazón, te recibo en mi corazón. No tengo memoria de un momento, de una noche, de una tarde, de un instante donde yo hice oficialmente, como muchos recuerdan, en tal fecha recibí a Jesucristo. No, desde que nací, mis padres me enseñaron que Jesucristo era mi Salvador. Y desde que tengo uso de razón, Jesucristo siempre ha sido mi Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Pastor, pero nunca estuvo en usted la curiosidad, como déjame ver cara aquí, que veo que de mis amigos andan en fiesta, andan tomando, que andan con 2, con 3 noviecitas, y yo todavía no tengo ninguna. Nunca le llamó la curiosidad, como quien dice, conocer. Mi hermano, yo nací en una ciudad muy peligrosa, llena de corrupción. Nuevo Laredo por muchos años ha sido una ciudad fronteriza, es puerto de entrada a Estados Unidos o de México a Estados Unidos. Es una ciudad donde llegaba mucha gente de Estados Unidos para despilfarrar y tirar su dinero, gastándolo en mujeres, en alcohol, en todo tipo de basura del diablo, de corrupción del diablo. Y crecimos mis hermanos y yo, ya siendo mis padres cristianos y siendo pastores, crecimos en una ciudad muy corrompida y estaba a la orden del día la tentación. Nuestros amigos eran lo que aprendimos en aquel tiempo, se les llamaban golfos. Los golfos son hijos que no saben quién es su padre, porque son hijos de mujeres de prostitución, porque el centro de prostitución estaba a media cuadra de nuestra casa, ¿verdad? Pero Dios estaba cerca de nuestro corazón, muy cerca. Nuestros padres siempre tuvieron las disciplinas espirituales que son las más recomendables: vivir en santidad, apartados del pecado, entendiendo el porqué de esas disciplinas. No son obligaciones, son decisiones del corazón. Sabemos que eso no le agrada a Dios,
y que no deja ningún buen resultado. Entonces aprendimos que no hay nada mejor que amar a Jesucristo y servirle y ser fiel al Señor desde nuestra temprana edad. De nuestra familia, de los 7 que éramos, uno falleció a la edad de 3 años, casi 4 años de edad, uno de mis hermanos, pero quedamos prácticamente ya después de eso vino una hermana más que nació, mi hermana Lucy, que es la más jovencita de todos nosotros, pero de los 6 que quedamos, 5 somos pastores o hemos sido pastores, ¿verdad? Y uno fue mecánico, pero también siervo del Señor, pero nunca fue pastor. Nuestros padres hicieron un gran trabajo de dejar un gran legado, una gran herencia espiritual en nosotros. Nos enseñaron a amar a Dios con su ejemplo. ¡Wow! La fidelidad de ellos. Poderoso, pastor, porque no es lo que podemos ver hoy en día. Si vemos en los resultados y vamos conociendo las familias pastorales de hoy en día, vemos que la mayoría de los hijos como que no es la decisión que toman, sino usted lo ve como rebeldía, lo ves como desanimado, como amargado, como si estuvieran en depresión. Entonces tiene que ver como con la crianza, ¿verdad? Tiene que ver como con los padres. Definitivamente, nosotros vivimos el ministerio juntamente con nuestros padres. Ellos nos enseñaron a servir a Dios, nos enseñaron a amar a Dios. Yo he llegado a decir que aprendí más bajo el ministerio de mis padres que en los seminarios donde he estado. Aprendí lo práctico del ministerio, aprendí a servir al Señor, a entregarme al Señor, a pagar el precio del sacrificio por amor a Dios. Así es que el ministerio nunca nos amargó, el ministerio nunca nos enfermó, el ministerio de mis padres nunca nos hizo daño, al contrario, nos inspiró, nos llenó de amor y de pasión por la obra, nos llenó por un gran interés por hacer llegar el evangelio que nuestros padres, que mi padre y mi madre predicaban, hacerlo llegar a todos los que abran su corazón y sus oídos para escuchar y recibir las buenas noticias del cielo, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Así es que no nos amargó, como muchos hijos de pastores están amargados. Estamos nosotros muy contentos de haber vivido en un hogar pastoral, aunque sí sufrimos los atropellos de los miembros de la iglesia, las críticas, los desprecios, los maltratos, los abusos que hay contra los hijos de los pastores, pero al contrario, fue desafiante, nos enseñó a amar más a Dios, a confiar en Él, y lejos de amargarnos, nos emocionó, nos llenó de apasionamiento. Todos somos músicos y queríamos salir por todo el mundo a cantar y a ministrar a través de la música. Y un día mi padre nos dijo: hijos, Dios dice que la Biblia llamó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros llamó profetas, a otros llamó pastores y maestros, y no dice que a otros llamó músicos. Entonces ustedes escojan, ¿quieren estar en un ministerio pasivo, en un ministerio complementario, o en el verdadero llamado del Señor, de los militares del ejército del Señor, ¿verdad? Y nosotros dijimos: queremos estar en el ministerio de la palabra. Y hicimos a un lado la música, pero no la abandonamos, seguimos cantando, seguimos ministrando y seguimos tocando la guitarra. Que el concierto canta muy bien, alabado sea para Dios. Dijo: pero el pastor no solo predica, canta divino, la gloria sea para Dios. Pastor, entonces este tema está muy interesante, porque entonces, ¿qué usted cree que sucede ahora en día? Porque ¿será que los tiempos han cambiado? ¿O será que mucho trabajo, el ocuparse tanto del ministerio, ha causado que muchos hijos de pastores y de ministros, en vez de amar a Dios, de amar el ministerio, odien el ministerio? Yo creo que todo viene de la herencia espiritual y el legado que recibimos de nuestros padres, porque ellos son los que escriben en nuestros corazones. Los padres somos los que escribimos en los corazones de nuestros hijos los principios, las reglas, el entendimiento de lo que es la vida. Y si nosotros no hacemos el trabajo que verdaderamente produce ese tipo de resultado, que nuestros hijos amen a Dios, que nuestros hijos amen la iglesia, que nuestros hijos, atravesando por el valle de lágrimas, no odien la obra del Señor, sino que la amen y digan: el diablo me ha querido destruir, el diablo me ha querido robar las bendiciones que Dios me dejó a través de mis padres,
No se lo voy a permitir porque yo sé en quién he creído, yo sé quién es Dios. Y lamentablemente los padres no entendemos, muchas veces nos dejamos llevar por el materialismo. Hay tanto profesionalismo en el ministerio que se nos olvida que el verdadero supervisor y el verdadero director de la obra del Señor se llama Espíritu Santo. Amén. Y Jesucristo lo dijo, Él os guiará a toda la verdad. Amén. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo que se necesita para que nuestros hijos sigan y continúen en esa herencia espiritual que Dios nos ha dado, la bendición de conocer el Evangelio. ¿Cuántos han nacido en las tinieblas, en la oscuridad del pecado, en medio de la corrupción, en medio de la perdición, padres corruptos, y han dejado en sus hijos las huellas del poder del pecado, la amargura, el abandono, la pobreza, tanta desgracia, tanto caos, tanto pleito? Pero nosotros, en nuestro caso, como cristianos, podemos dejar en nuestros hijos un legado de amor a Dios, de servicio, de entrega. Me llamó mucho la atención un pensamiento de un hermano que comentaba con nosotros hace unos momentos atrás, de ese deseo de servicio, pero también de sacrificio. Sacrificarnos por Dios, ir más allá de un simple servicio a Dios. A ver, somos siervos del Señor, pero requiere sacrificio muchas veces. Recuerdo un viejo predicador, ya muy grande de edad, el reverendo Antonino Bonilla, hermano del famoso cantante Manuel Bonilla, cantante cristiano. Él decía: nosotros creemos en un ministerio de sacrificio, mientras que muchos creen en un ministerio holgado de carros caros, de casas caras, de éxito material. Y cuando los pastores pierden ese enfoque, Jesucristo se sacrificó, y yo por qué me tengo que sacrificar, ya Jesucristo murió para que yo sea prosperado. Y entonces lamentablemente todo eso desequilibra al cristiano, todo eso lo saca de enfoque. Nuestras vidas siguen siendo un sacrificio en el caminar del Evangelio, siguen siendo una entrega, y nosotros, ¿qué sacrificio hacemos? Vayamos a donde los matan, donde los golpean, sí, donde los siguen. Ese es un tremendo sacrificio. Nosotros aquí nos gritan aleluyas, o nos desprecian, le quitan los trabajos a los cristianos porque quieren ir el domingo a la iglesia, y si vas el domingo y no vienes a trabajar, te vamos a quitar el trabajo. ¿Qué tipo de persecución es esa? ¿Qué tipo de sacrificio es ese? Mas, sin embargo, es un sacrificio, pero hay que aprender a amar a Dios tomando esa cruz y siguiendo los pies y las pisadas del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y los hijos reciben esa bendición, esa inspiración, porque vemos las maravillas del Señor en medio de nuestro hogar donde fuimos creciendo. Gloria a Dios. El pastor Adolfo de la Garza es un ministro muy respetado, la gloria sea para Dios, porque un hombre que se ha mantenido íntegro, se ha mantenido fiel, y hemos visto los frutos de esa permanencia en el Señor. Hemos visto cómo el Señor lo ha ido llevando de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pensar, porque leí cómo nació Central Park, y después le vamos a preguntar al pastor a lo que es hoy. Podemos ver que lleva fruto. Dice que el Señor lo va podando, lo va limpiando para que lleve más fruto. Y es lo que estamos viendo ahora en Central Park. Nos sentimos orgullosos, mi esposa y yo, contentos de permanecer y estar aquí en esta iglesia Central Park. Pastor, ¿cómo nace esto de ser pastor? Ustedes eran músicos, cantaban. Entonces, ¿cómo usted descubrió después que usted era pastor? ¿Esto es herencia, se hereda de ser pastor? ¿O usted decidió ser pastor? ¿O Dios le hizo llamado a pastor? ¿Cómo sucede esto? Una hermosa pregunta para mí. Yo fui creciendo en el hogar de mis padres, como pastores ellos, mi padre y mi madre, y yo fui viendo el ejemplo de ellos, y llegó un momento en que nació en mi corazón el deseo de predicar. Yo quería predicar, tenía 11, 12 años de edad, y yo me preparaba para predicar mi primer sermón. Llegó el momento en que lo prediqué a los 11 años de edad, en un servicio infantil en la iglesia que pastoreaba mi padre en Nuevo Laredo, y pues de ahí siguió creciendo en mí el deseo de servir al Señor. Se cumple la escritura que dice
que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Este llamado, pues yo lo sentí muy temprano en mi vida y anhelaba pastorear. Ese era mi gran anhelo. Aunque el Señor me dio el talento de la música, de la guitarra, en el canto, y he compuesto un montón de himnos, perdí la cuenta, más de 50 himnos, ¿verdad? Pero mi anhelo era pastorear y llegó el momento en que a la edad de 23 años me dijeron, hay 3 pastores, hay 3 ministros a quien se les va a pedir que si quieren pastorear la misión que está en Garland de la Iglesia de Dios, del Evangelio Completo, y pues si ellos aceptan, no hay una oportunidad para ti, pero si ellos no aceptan, la oportunidad se te va a dar a ti. Y entonces yo oraba al Señor y decía, Señor, que no acepten, que no acepten. Y yo estaba estudiando en el Colegio Bíblico de Dallas Bible College, que ahora está unido con Criswell College, que es un colegio seminario bautista, ¿verdad? Yo soy pentecostal, yo creo en el poder del Espíritu Santo, con la evidencia pura cepa, ¿verdad? Mi trabajo con la denominación de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo de Cleveland, Tennessee, de las oficinas en Cleveland, Tennessee, una de las primeras iglesias pentecostales aquí en Estados Unidos. Y pues bueno, cuando llegó ese momento, yo me estaba preparando en el colegio más cercano a nosotros, aquí en el área de Dallas y de nuestra familia. Y pues llegó el momento en que, estudiando, me dieron esa noticia y me dijeron, si nadie acepta, la oportunidad se te va a dar. Y yo dije, Señor, dame la oportunidad, Señor, dame la oportunidad. Y llegó el momento en que me dijeron, hablamos con los 3 y ninguno aceptó. Entonces quiere decir que se te va a dar la oportunidad a ti. Y por curiosidad, por cosa curiosa, me habían invitado para predicar una campaña en la Semana Santa y terminé el domingo de resurrección predicando, ¿verdad?, el último día, y fue cuando me dijeron, nadie aceptó, así es que dentro de 2 días, el martes, se te va a instalar como pastor en la iglesia de Garland. Así es que ahí comencé el 8 de abril de 1980, el milenio pasado. ¡Aleluya! Y comencé a la edad de 23 años, soltero, bendito sea el Señor, y al año y 2 meses y medio, al año y 3 meses, Dios me concedió casarme con mi esposa, la hermana Noemí de la Garza. Una mujer de Dios. Una mujer de Dios, guerrera espiritual, fiel, sierva del Señor, que ha hecho un gran equipo conmigo a lo largo del ministerio, me ha respaldado, me ha apoyado, me ha centrado, me ha enfocado, me ha criticado constructivamente y me ha ayudado mucho a crecer, a desarrollar, a atender diferentes áreas de mi vida con cuidado. Y bendito sea el Señor, ahora ya 45 años después dentro de mi pastorado, el Señor nos ha dado una iglesia de más de 1,500 personas. Comenzamos con 4 personas que habían ahí nada más, que amargados, heridos, ¿verdad? Por tantos problemas. Sí. Pero de ahí el Señor comenzó una gran historia en mi vida, y el Señor me ha llevado de victoria en victoria hasta este momento. Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Poderoso. Aleluya. Pastor Adolfo de la Garza. Amén. Es increíble cómo Dios ha honrado su vida, porque Dios honra a los que le honran. Así es. Y es un privilegio, la verdad, poder formar parte de esta iglesia Central Park, donde cientos y miles han sido restaurados, han sido desechados, se han ido lamentablemente de otras congregaciones, y aquí se reciben con brazos de amor, con misericordia. Y esta casa Central Park es un lugar que yo he escogido para levantar familia, para sanar, para restaurar, y podemos ver esto en cada servicio, en cada reunión que tenemos aquí en esta iglesia. Verdaderamente Dios lo ha llamado a usted en este tiempo, y Dios lo ha honrado en gran manera. Y cuando mencionan Central Park y mencionan a Adolfo de la Garza, la gloria sea para Dios, un hombre de Dios. Alabado sea. Y
En esta hora lo honramos en el nombre de Jesús y es un privilegio que usted esté aquí en este programa, que nos dio también la oportunidad de que nosotros podamos desarrollar este tipo de podcast que es para la gloria de Dios. Y también es el primer invitado que invitamos. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero vamos a pasar el mensaje. Amén. Para que usted le dé un mensaje a esas personas, esos televidentes que van a estar ahí a través de las redes viendo este podcast. Alabado sea el Señor. Muchas gracias, mi hermano Fausto. Gracias por la oportunidad. Quiero entregar una palabra que el Señor inquieta en mi corazón acerca de la importancia de la perseverancia en el servicio al Señor, la perseverancia en los fundamentos cristianos, en las raíces que se extienden hasta la viva presencia del Señor como corrientes de agua viva, que toman vida, toman fuerza y se nutren de esa presencia del Señor para perseverancia, para testimonio del poder de Dios, para testimonio de la gracia y del amor de Dios hacia nosotros los seres humanos, en la experiencia de Joiada, un gran siervo del Señor. La Biblia dice que él era el sacerdote en el tiempo de Ocosías, del rey Ocosías, en el tiempo en que Atalía tomó el reino y lo usurpó, siendo Atalía la madre de Ocosías, y cuando Ocosías fue muerto, ella usurpó el poder y se entronó, se sentó como reina del pueblo de Dios en la casa de Judá, dice la Escritura en segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 10 en adelante, y capítulo 23 y 24. Pero dice que Atalía mató a toda la descendencia real, de manera que no había quien reinara en Judá. Pero entonces dice que Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban. Dice que le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada. O sea, que el sacerdote Joiada tenía una guerrera valiente. Santo. Amén. Tenía una mujer atrevida, que era una mujer temerosa de Dios y que era visionaria, que era entendida de los propósitos del Señor. Y entonces dice, así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, o sea, era tía del niño que escondió recién nacido. Y dice, lo escondió de delante de Atalía y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios, en la casa de Dios 6 años. ¿Dónde lo tuvo escondido? Santo. En la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Pero en el año 7º se animó Joiada, el sacerdote, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, que es Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, el hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaya, y Elisafat, hijo de Sicri. Y dice que recorrieron, es una estrategia impresionante, sí, porque recorrieron todo el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá. Wow. No trabajaron con nadie más que con los levitas. Y dice, y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. En otras palabras, apelaron a los propósitos de Dios, al señorío de Dios, de Jehová Dios, sobre los levitas que eran llamados a obedecer a Dios. Y entonces los coordinaron, los proyectaron, los acomodaron, los prepararon. Se animó el sacerdote Joiada y entonces los acomodó para el momento en que sacarían al niño
que tenían escondido, que es Joás, que lo sacarían y lo presentarían como el rey de Judá. Y así lo hicieron, y los levitas rodearon al rey. ¿Cuántos años tenía? 7 años, porque en el séptimo año, ¿verdad? En el séptimo año fue cuando se animó. Y dice, y los levitas rodearon al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Ya lo reconocían como rey a la edad de 7 años, y lo protegían los levitas. ¿Cuántos pastores son despreciados por hermanos que dicen: yo sé más que tú ni al instituto fuiste, tú ni conocimiento tienes, pero tiene el llamado de Dios? Amén. Y hay que respetarlo. Amén. ¿Qué tanto podía entender Joás como rey? ¿Qué tanto podía saber y comprender la dimensión y la profundidad de la sangre que corría por sus venas, dando una herencia, un legado directamente del Padre para ser rey de Judá? ¡Qué impresionante! No lo entendía, pero tenía un consejero y una consejera. Ya me emocioné aquí, mi hermano. Ya me emocioné. Dale para allá. Tenían un consejero y una consejera. Tenía Joás un gran consejero que lo mantenía equilibrado, que lo mantenía enfocado. Y llegó el momento en que ya se levantó Joiada con todos sus participantes levitas, guerreros, y pelearon y destronaron a esa mujer Atalía, usurpadora, violenta, agresiva, criminal, que mató a toda la descendencia del rey. Y escapó solamente Joás, porque la esposa del sacerdote lo escondió por 6 años, y en el séptimo año lo sacó y lo llevó a dar la cara. Este es hijo del rey. Qué impresionante, ¿verdad? Y hermanos, dice la escritura, cuando leemos la historia de Joás, que todo el tiempo que Joás reinó y que tuvo éxito era porque Joiada estaba a su lado aconsejando. Gloria a Dios. Pero miren lo que pasó, dice la escritura, y dice: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Dice Moisés en el Salmo 90, cuando venía por el desierto de Egipto a la tierra prometida, la edad del hombre son 70 años, y los más robustos, los más fuertes, 80. Y esto, su fortaleza es molestia y trabajo. Ya desde que regresaban a la tierra prometida, la edad eran 70, 80 años. Wow. Mas sin embargo, aquí dice que este sacerdote Joiada vivió 130 años. Lo dobló prácticamente. La palabra de Dios dice en Génesis 6 que Dios redujo la edad del hombre a los 120 años. Sí. Pero entendemos que por las deficiencias causadas por el poder del pecado, los desórdenes alimenticios, el poder del pecado haciendo daño en la salud humana, la edad del hombre se ha reducido a 70, 80 años. Pero cuando alguien le sirve al Señor con integridad, se puede ver que el Señor lo bendice con abundancia de años. Y dice el versículo 16 del capítulo 24 del segundo libro de Crónicas: y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Él no era rey, él no era rey. Y lo sepultaron con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Gloria a Dios. Continúa la historia y dice que Joás reinó ahora sin el consejo de Joiada, y su hijo, el hijo del rey, del sacerdote Joiada, dice que trató de hablar, intentó hablar a Joás de que se acordara de servir a Dios, porque vinieron los príncipes y le sedujeron y le arrastraron y le corrompieron, y él se dejó llevar
y se apartó de la misericordia de Dios y del buen camino. Y dice, pero ellos hicieron conspiración. Un poco antes dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. ¿Por qué? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Joás, siendo un niño indefenso, Joiada el sacerdote y su esposa Josabet lo cubrieron, lo cuidaron, lo escondieron para que no lo matara la perversa Atalía. Mas cuando Joiada había muerto, Joás, siendo rey, se dejó llevar por hombres malos, príncipes perversos, y se apartó del Señor. Y él mismo mandó matar al hijo del que lo había librado de la muerte. ¿Cómo así? Padre bendito, abandonó a Jehová, abandonó el consejo de Dios. ¿Y qué resultó al final de la vida del rey Joás? Dice la Escritura que cuando él fue sepultado, dice que no fue sepultado con los reyes. Dice que fue sepultado en la ciudad de David, pero no con los reyes. ¿Por qué? Por haber abandonado a Jehová. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, y aquí todo está escrito en los libros de los reyes. Quiero encontrar aquí la parte rápidamente donde dice, y cuando se fueron los sirios lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Tremendo. La fidelidad de Joiada lo llevó a vivir una larga vida. Santo. Lo llevó a ser sepultado en el sepulcro de los reyes. Mas el rey, por haber abandonado a Jehová, fue sepultado solo en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vale la pena perseverar y servir al Señor como a Dios le agrada. No abandonar las disciplinas espirituales. En un tiempo cuando el cristianismo está apostatando, en un tiempo cuando el cristiano se está volviendo laxado, débil, descuidado, desenfocado, distraído, y se está aliando con los demonios de la tierra que gobiernan las naciones, que gobiernan las ciudades, que gobiernan, como dice el libro de Daniel, el rey de Media y de Persia que gobierna las ciudades no me dejó llegar, decía el ángel, decía el ser angelical que le traía la respuesta a Daniel cuando Daniel clamaba, no me dejaba entrar. Hay fuerzas que dominan el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, todo tipo de corrupción, de violencia, de brujería. Esos son poderes satánicos que gobiernan las naciones, las ciudades, los barrios, las colonias, las comunidades. Qué triste que ahora están gobernando también las iglesias. El homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, todos esos están aliándose con los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no entienden en el mensaje
que Dios dio a través del todo el Antiguo Testamento es que el hombre por sus propias fuerzas y principios nunca logrará mantenerse en santidad. Tiene que aliarse con Dios, con el Espíritu Santo. Aleluya. Tiene que meterse bajo el señorío de Dios y desarrollar disciplinas espirituales y vivir y andar conforme al Espíritu. Hoy en día no solamente hay miembros descuidados en las iglesias, sino pastores comprometidos con los pecadores, tolerando el pecado y aguantando y tolerando y viviendo en desorden espiritual. Y es el camino a la apostasía, y tristemente hay cristianos tomando, bailando en la carne, no en el espíritu, no. En la carne. Hay cristianos bebiendo cerveza diferente al alcohol. La Biblia habla de la diferencia, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pues es que en el Antiguo Testamento el Señor decía, yo bendeciré tu vino, y Dios dice, tus lagares rebosarán de mosto, y ¿por qué hoy en día no vamos a disfrutar de eso? Y yo les contesto, no, también los israelitas tenían varias mujeres, ¿por qué no agarras varias mujeres también? Sí, pues lamentablemente muchos las tienen y están completamente viviendo en la carne, porque vivir en el Antiguo Testamento era vivir en la carne, porque nadie podía vivir en la santidad perfecta de los 10 mandamientos y de la ley de Jehová dada a Moisés. Pero vivir en la gracia es vivir en victoria, no es vivir aliado con todas esas fuerzas del maligno. Si Dios nos sacó de Egipto y Dios nos dio una visión de una tierra de abundancia, de madurez, de crecimiento, de responsabilidad, de compromiso, de entrega, eso es lo que es la tierra prometida. ¿Por qué volver a la vista a Egipto como lo hacían los israelitas? ¿Por qué ver atrás? ¿Por qué voltear como la esposa de Lot? ¿Por qué pensar en el materialismo como cuando el pueblo se fue a Egipto para buscar grano y alimento y se le olvidó que tenía que regresar a la tierra prometida y se quedó conforme en las abundancias de la idolatría de Egipto? No fue Egipto quien le dio grano y alimento al pueblo de Jacob cuando las familias llegaron a Egipto. Era José, que había sido preparado por Dios para salvar a la humanidad de la sequía que vendría algún día, de la hambruna que vendría algún día. Y si no hubiera sido por José, los egipcios hubieran muerto, pero Dios tenía un plan preparado. Aleluya. En medio del sufrimiento, José es un tipo del Salvador. La palabra, el término, el vocablo José, el nombre propio José, es una variación del nombre Josué o Jesús, que quiere decir Salvador. José atravesó por la cárcel, José atravesó por calumnias, atravesó por desprecios, golpes, maltratos, sus propios hermanos, a los suyos vino y no le recibieron. Pero un día Dios tenía mostrado que José era un tipo del Señor Jesucristo. Aleluya. Y que la humanidad sería salvada, todas, hasta los egipcios también, por el trabajo y la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero no se nos olvide que si a Dios nos sacó de allí, no volvamos al materialismo, no volvamos a la abundancia de un mundo idólatra, no volvamos a la prosperidad de las enseñanzas de los hombres y de las brujerías de los hombres, que para poder enriquecerse practican todo tipo de brujerías y manipulaciones. La bendición que enriquece es la que viene de Jehová. ¿Por qué voltear a Egipto? ¿Por qué encontrar placer en la esclavitud? ¿Por qué acariciar las heridas y los golpes y la humillación de donde Dios nos sacó de la esclavitud? ¿Por qué volver atrás y mirar hacia atrás? ¿Por qué hacer alianza con los demonios de la tierra que esclavizan las ciudades enteras y los barrios enteros, con alcoholismo, con corrupción, con placeres desenfrenados, con pornografía, con tanta basura del diablo? Clamemos a Dios
para no deleitarnos en el regazo de Dalila, sino vivir en el Espíritu sirviendo al Señor, enfocados en una vida abundante en Cristo Jesús. Él es nuestro libertador, nuestro sanador. Él es nuestra vida abundante. Él es nuestro ejemplo. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, sigamos luchando hasta llegar a ese premio soberano, ese premio del llamamiento en Cristo Jesús. Y cuando le veamos, sabremos que seremos como Él. El que tiene esta esperanza se purifica. Seamos fieles, no hagamos lo de Joás, hagamos lo de Joiada, y seremos bendecidos en esta tierra y en la eternidad, porque seremos sepultados con reyes y sacerdotes, porque eso es lo que ahora somos en Cristo Jesús: real sacerdocio, reyes en el reino del Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, mi hermano, por esta oportunidad. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Dios es maravilloso. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido con su diestra de justicia. Y no quiero otro rey más que Jesucristo. Amén. Más que Jesucristo. Gloria. No quiero llegar a decir hasta aquí me ayudó Jehová, porque para mí, aunque para muchos quiere decir algo más, para mí eso representa: hasta aquí nos ayudó Jehová, porque hasta allí Jehová fue el rey de Israel. Después de ese punto fue Saúl, y luego fue David, luego fue Roboam y todos los demás. Pero cuando Samuel puso la piedra y dijo hasta aquí me ayudó Jehová, era porque Jehová era el rey de Israel. Y hasta ahí fue Dios quien reinó. Después fueron los hombres. Yo quiero que Jesús siga siendo mi rey. Yo quiero que Jehová siga siendo mi rey desde ahora y para siempre. Toda mi vida hasta la eternidad. Gracias. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, poderoso mensaje. Créame que no había escuchado hablar sobre este tema y quedo sorprendido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber escuchado tantos mensajes o haber predicado tantos mensajes, todavía no había escuchado un mensaje. Y con la fluidez y el rema que Dios lo puso en su boca, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que no conoce a Adolfo de la Garza está viendo a un hombre de Dios, y no lo digo porque esté delante de mí, porque donde quiera que vamos lo honramos y decimos que pertenecemos, la gloria y la honra se ha perdido de esta iglesia, porque estamos más que contentos y gozosos de que nuestro pastor sea un hombre amado y bendecido por Dios y respaldado por Dios. La gloria sea para Dios. Amén. Pastor, ¿qué le parece si usted hace una breve oración para todo el que va a ver este mensaje, por favor? En mi espíritu y en mi corazón, mi hermano Fausto, palpo y siento, discierno que hay muchos siervos del Señor que han pensado en cómo hacerle para poder continuar, porque no pueden. Quisieran dejar el ministerio, quisieran encontrar la manera de poder reconciliar la realidad que están viviendo tan difícil. Pero mi hermano, mi hermana, cualquiera que sea su situación, mire hacia el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Persevere, siga siendo fiel, no importa lo que pase. Es mejor morir siendo fiel que seguir viviendo en infidelidad. No, manténgase enfocado. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que le mande ayuda del cielo. Aleluya. Que le mande fortaleza de lo alto para seguir adelante en el llamado que Dios le ha dado, para que persevere sirviendo al Señor. En el nombre del Señor, oremos al Señor. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, te adoramos. Gracias por esta hermosa palabra. Señor, enfrentamos tantos retos y tantas dificultades. El enemigo trata de echarnos zancadilla, de ponernos zancadilla para que fracasemos, a través de cosas agradables o a través de cosas supuestamente buenas. Pero Señor, no todo lo bueno y no todo lo agradable verdaderamente es bueno. El enemigo se hace
presentar a través de soluciones, pero que no son buenas, que verdaderamente no nos llevarán a un final de tu agrado. Enséñanos a discernir, enséñanos a entender y enséñanos a caminar en victoria y a perseverar. No importa lo que pase, no importa lo que venga, es preferible ser fiel, aunque nos toque perder la vida, que seguir viviendo en infidelidad, deshonrando a Dios. Ayúdanos a honrarte, Señor, en medio del sufrimiento, porque sabemos que el diablo utiliza el dolor y el sufrimiento para hacer retroceder a los hijos de Dios. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fortalece la voluntad de tus hijos, de los que te sirven, de los que buscan tu rostro, de los que te aman, Señor, y de los que sufren en medio del servicio y del sacrificio. Ayuda a tus hijos a perseverar. No importa, Señor, el mal consejo del diablo a través de un amigo, a través de una compañera, de un compañero, a través de alguien, quien sea. Señor, ayuda a tus hijos a discernir tu voluntad y caminar en ella, y caminar en obediencia a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Envía ayuda desde el cielo, Señor, y haya fortaleza divina para que tus hijos te sigan sirviendo. No importa lo que estén atravesando, en el nombre poderoso de Jesucristo, tú nos aumentarás las fuerzas como las de un búfalo, Señor, para seguir adelante, mi Padre, en medio de la prueba y de la tormenta. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias y te adoramos, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Amén. Wow, gloria a Dios, muchas gracias, pastor. Amén, gracias a Dios. La verdad es que estamos más que agradecidos del Señor y por usted, por aceptar esta invitación. Gloria a Dios. Que no será la primera, esperemos que sean muchas más. Dios mediante. Y que a todos ustedes Dios los siga bendiciendo y Dios los siga guardando. Amén. Y no se pierda el próximo episodio de Hombres de Dios. Alabado sea. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones.